Cuando Sofía vio su nombre escrito con la letra de Gastón, supo que la historia de su marido no había terminado con su entierro. El ataúd descendía despacio, como si hasta la tierra dudara en recibirlo. Sofía lo miraba sin pestañear, con las manos cerradas sobre el rosario y el vientre ya redondo bajo el vestido negro. El sol de Mérida caía a plomo sobre el cementerio y hacía brillar las lápidas, pero a ella solo le llegaba el calor pegajoso, la presión en el pecho y esa sensación absurda de que todo lo que había sido su vida se estaba rompiendo delante de sus ojos. Gastón estaba ahí abajo. Hacía apenas una semana caminaba por la casa, hablaba poco, se quejaba de un cansancio raro y luego, de pronto una fiebre lo había consumido en cuestión de días. Los médicos dijeron muchas cosas, ninguna convincente. Unos hablaron de un mal fulminante. Otros bajaron la voz como si la respuesta verdadera diera vergüenza. Sofía había esperado que despertara, que abriera los ojos, que le apretara la mano una vez más. Pero la fiebre ganó, y ahora el sacerdote murmuraba palabras que se perdían entre el viento y los sollozos ajenos, mientras la caja de madera desaparecía bajo la tierra. Sofía no lloraba con ruido. Lloraba por dentro, con un dolor seco que le dejaba la boca amarga. A su alrededor, la familia Fuentes permanecía inmóvil como si el duelo les quedara grande o como si no les perteneciera. Don Benigno, el padre de Gastón, no apartaba la vista del sepulcro. Tenía el rostro duro, la espalda recta, las manos cruzadas detrás como un hombre acostumbrado a mandar incluso en los funerales. Doña Consuelo, envuelta en su rebozo oscuro, parecía una estatua de piedra, y Pilar, la hermana, observaba a Sofía con una frialdad que no escondía nada bueno. Ocoso, solo juicio, solo cálculo. Sofía lo sintió antes de que nadie dijera una palabra. Para ellos, ella ya era un problema. Cuando terminó la ceremonia, la gente comenzó a dispersarse en pequeños grupos. Algunos se acercaron a ofrecer pésames tibios. Otros ni siquiera eso, bajaban la mirada al pasar, como si la desgracia de Sofía pudiera contagiarse. Ella se quedó unos segundos más frente a la tumba reciente, incapaz de moverse, hasta que una sombra se plantó a su lado. Era don Benigno. «Mañana en la hacienda a las 10», dijo sin saludar. Fue una orden dicha con esa calma que vuelve más pesada cualquier amenaza. Sofía giró apenas la cabeza para mirarlo, pero él ya se estaba alejando. Al fondo, entre los cipreses, una mujer susurró algo. Otra respondió. El rumor empezaba a mover sus primeras patas invisibles. Esa noche Sofía no durmió. Permaneció sentada al borde de la cama, escuchando el silencio de una casa demasiado grande para una sola mujer. Cada crujido de madera la sobresaltaba. Cada golpe del viento contra las persianas le recordaba que Gastón ya no volvería. Y sin embargo, lo que más la inquietaba no era la ausencia, sino aquella mirada de don Benigno junto a la tumba. No había dolor ahí, había otra cosa, una especie de impaciencia contenida. A la mañana siguiente fue a la hacienda. La propiedad Fuentes se alzaba al borde de la ciudad como si todavía siguiera perteneciendo a otro tiempo. Muros altos, corredores largos, patio con naranjos, suelo fresco de piedra. En la sala principal la estaban esperando. Don Benigno ocupaba la cabecera, doña Consuelo a su derecha y Pilar junto a una ventana inmóvil, con los brazos cruzados. En una silla aparte, con un maletín sobre las rodillas, aguardaba un hombre de traje oscuro que Sofía no conocía. «Siéntese», dijo don Benigno. Sofía obedeció, aunque cada músculo de su cuerpo pedía lo contrario. El hombre del maletín se presentó como licenciado Herrera y no perdió tiempo en rodeos. Habló de bienes, de propiedades, de papeles que ya no admitían discusión. Dijo que la casa donde Sofía vivía y todo lo asociado al nombre de Gastón pertenecía a la familia Fuentes. Dijo que, por la muerte del hijo, quedaban revocados ciertos arreglos internos. Dijo también que Sofía tenía 30 días para abandonar la casa. Ella tardó unos segundos en entender que le estaban quitando el suelo debajo de los pies. «Esa casa es mía porque viví ahí con mi esposo», murmuró, tratando de sostener la voz. Pilar soltó una risa corta, seca, sin una gota de humanidad. «Nunca fue tuya», dijo. «Solo te dejaron estar ahí mientras servías». Sofía la miró incrédula como si no hubiera oído bien. Doña Consuelo entonces alzó la barbilla y habló con una frialdad que heló la sala. «Gastón murió demasiado rápido, y usted era la única con él». La frase quedó suspendida como una cuchilla. No hizo falta que terminara. El resto estaba implícito en el tono, en la manera de apretar los labios, en el silencio cómplice del resto. Sofía sintió que la sangre se le iba de la cara. «¿Qué está diciendo?» Don Benigno se inclinó apenas hacia adelante. «Estamos diciendo que la muerte de mi hijo dejó demasiadas preguntas. Y una mujer que llega sin nada, sin apellido, sin respaldo, sin familia, podría tener mucho que explicar». Era una acusación envuelta en elegancia.
No necesitaban señalarla con el dedo, les bastaba con mirarla como si ya fuese culpable. Yo amaba a Gastón, dijo Sofía, más débil de lo que quería. Jamás le haría daño. Pilar volvió a mirarla con ese gesto torcido que casi parecía satisfacción. Eso no lo sabemos. El licenciado Herrera abrió el maletín y acomodó varios documentos sobre la mesa. Aquí está la renuncia a cualquier derecho sobre los bienes del señor Gastón Fuentes, explicó con una voz que pretendía ser neutral. También hay una declaración de conformidad respecto a su salida de la ciudad. Sofía sintió un mareo leve. Había comprendido la trampa. Si firmaba, aceptaba irse en silencio. Si no lo hacía, podían convertirla en la viuda sospechosa que mató a su marido para quedarse con la herencia. Don Benigno la observó sin parpadear. No le conviene hacer esto más difícil. Sofía miró los papeles. Luego miró sus propias manos. Estaban temblando. Pensó en el bebé. Pensó en la habitación vacía. Pensó en que no tenía dinero para un abogado, ni parientes que la defendieran, ni fuerzas para soportar otro escándalo. También pensó, con una claridad cruel, que en esa casa nadie estaba dispuesto a escucharla. Tomó la pluma. La firma le salió torcida, casi irreconocible, pero bastó. Doña Consuelo exhaló como si hubiera terminado una tarea desagradable. Don Benigno asintió apenas. Pilar no apartó la vista de Sofía ni un segundo. «Tiene un mes», repitió el padre de Gastón. «Después no queremos verla cerca de la propiedad». Sofía se puso de pie sin decir nada. Sentía la garganta cerrada, el cuerpo entumecido, el corazón latiéndole con golpes desordenados. Nadie la acompañó hasta la puerta. Nadie le ofreció siquiera una frase de cortesía. Salió sola, con la humedad de la hacienda pegada a la piel y la certeza de que acababan de expulsarla de la vida que creía suya. Pero el golpe verdadero la esperaba afuera. En la calle, el rumor ya se había adelantado. Una mujer que barría el frente de su casa la vio pasar y bajó la escoba sin saludar. Dos hombres dejaron de hablar al verla. En una esquina, un grupo de vecinas murmuró lo bastante alto para que ella alcanzara a oír fragmentos. Dicen que él se puso así por culpa de ella, tan joven y ya viuda. Algo debió pasar. Nadie se muere en 7 días así porque sí. Sofía apretó el paso, no quiso mirar a nadie, no quiso darles el gusto de verla romperse en plena calle. Pero el peso de esas voces se le quedó en la espalda como piedras. Cada mirada era un empujón, cada susurro una sentencia. Esa tarde, cuando llegó a la casa, sintió por primera vez que ya no estaba en un hogar, sino en un sitio prestado por la desgracia. Empezó a recoger sus cosas en silencio. Poca ropa, unos cuantos objetos de cocina, algunos papeles de Gastón, la ropa pequeña que guardaba para cuando el bebé naciera. Todo parecía más liviano de lo que debería, como si su vida entera pudiera caber en unas pocas cajas y aún así dejar huecos enormes. Los días siguientes fueron peores. Llamó a amistades que creía tener. Unas no contestaron. Otras prometieron llamar después y nunca lo hicieron. Una vecina que antes le sonreía ahora cerraba la puerta apenas le besé a acercarse. En la ciudad, donde alguna vez había caminado sin miedo, empezó a sentirse observada en cada esquina. Los rumores corrían más rápido que ella. La mujer del médico, la del mercado, la del altar, todas parecían saber algo que Sofía ignoraba. Y sin embargo, lo peor seguía siendo la noche, porque cuando la casa quedaba en silencio, ella escuchaba el eco de los últimos días de Gastón. Sus pasos, su respiración pesada, su mano temblorosa cuando quiso beber agua. Había algo en esa muerte que no terminaba de encajar. Algo demasiado rápido, demasiado limpio, demasiado conveniente para la familia Fuentes. Una tarde, hurgando entre las cosas de Gastón, encontró una caja vieja de cartón escondida detrás de unos libros de cuentas. Dentro había papeles doblados, recibos, una libreta y un sobre amarillento que no recordaba haber visto antes. Lo abrió con cuidado. En el interior encontró una llave oxidada y una hoja con unas pocas líneas escritas a mano. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Camino a las Cañadas. Si algún día todo falla, ve ahí. Es tuyo. Sofía se quedó inmóvil leyendo y releyendo la frase como si fuera a cambiar sola. Gastón nunca le había hablado de tierras en Chiapas. Nunca mencionó una casa, ni una llave, ni un lugar escondido en la montaña. Y aún así, la letra era la suya. La conocía demasiado bien para dudarlo. Se sentó despacio en el borde de la cama, con el papel apretado entre los dedos. No tenía ya nada que perder. Con el poco dinero que le quedaba, consiguió un lugar en una carreta que viajaba al sur. El trayecto fue largo, incómodo, lleno de polvo y cansancio. Sofía cruzó caminos interminables con el cuerpo cada vez más pesado y la mente pegada a una sola idea: llegar. A ratos le dolía la espalda. A ratos el bebé se movía con fuerza, como si también él sintiera que estaban yendo hacia algo desconocido.
Durante el camino casi no habló con nadie. Solo miraba la tierra cambiar, las montañas alzarse a lo lejos y la niebla volverse más espesa conforme se acercaba a Chiapas. San Cristóbal la recibió de noche. Las calles de piedra estaban húmedas y frías. Los tejados oscuros parecían dormir bajo una bruma ligera. Sofía bajó de la carreta con los pies entumecidos y el cuerpo rendido. Buscó una posada barata donde pasar la noche y al día siguiente empezó a preguntar por la dirección escrita en la nota. Nadie supo darle respuestas claras. En el registro, en la notaría, la mirada era siempre la misma: cortesía, confusión, desinterés. Como si el nombre de Gastón no significara nada, como si aquella tierra no existiera. Pasaron 2 días, luego 3. El dinero empezaba a escasear y el miedo a haberse equivocado crecía con cada hora. Sofía ya pensaba en regresar, o en no volver a saber qué hacer, cuando entró en una pequeña tienda a comprar pan y escuchó a 2 hombres hablar en voz baja. La casa aquella del Camino Viejo. La que está medio enterrada, sí. Dicen que la dejó el forastero hace años y nunca volvió. Sofía se acercó de golpe. Disculpen, dijo con el corazón acelerado. ¿De qué casa hablan? Los hombres la miraron. Luego miraron su vientre, su ropa gastada, la cara cansada que no ocultaba el viaje ni la desesperación. Uno de ellos aflojó el gesto. Por el camino a las cañadas, respondió. Hay que meterse por una vereda entre el monte. No se ve desde la carretera. La puerta es redonda. Parece cosa de cuento, pero lleva años sola. Sofía sintió un estremecimiento. La llave seguía en su bolsillo. Al día siguiente salió temprano. El sendero era más estrecho de lo que había imaginado. Apenas una línea de tierra húmeda entre árboles altos y helechos enormes. A cada paso el bosque se cerraba un poco más sobre ella. El aire olía a tierra mojada, a hojas rotas, a flores que no conocía. El silencio tenía algo vivo, como si el monte escuchara. Caminó casi 1 hora, a ratos apoyándose en el tronco de los árboles para descansar. El cansancio le dolía en las piernas, en la espalda, en las costillas. Aún así siguió. La nota de Gastón le ardía en la memoria. Es tuyo. Y entonces el sendero se abrió. La casa apareció entre la vegetación como si hubiera estado esperando que alguien la encontrara. No estaba sobre la tierra, sino metida en ella, abrazada por la loma, semienterrada como una criatura antigua que hubiese decidido esconderse. El techo estaba cubierto de pasto y pequeñas flores silvestres. La puerta era redonda, hecha de madera tallada, con herrajes viejos ennegrecidos por el tiempo. Alrededor crecían helechos enormes, enredaderas y plantas que trepaban por las paredes de adobe. Era hermosa, demasiado hermosa para estar sola, y al mismo tiempo tenía algo inquietante, como si no hubiera sido abandonada, sino guardada. Sofía se quedó quieta unos segundos, con la llave en la mano, luego se acercó a la puerta redonda. La cerradura cedió al primer intento. Un clic seco. La madera se abrió con un quejido largo cargado de polvo y encierro. Adentro reinaba una oscuridad espesa. Esperó a que sus ojos se acostumbraran y fue distinguiendo poco a poco la forma del lugar. Paredes gruesas de adobe, techo abovedado de madera, piso de tierra apisonada, una mesa sencilla, 2 sillas, una cocina rústica, una cama en un rincón. Todo estaba cubierto por una capa de polvo, pero nada parecía roto. Nada parecía saqueado. La casa estaba vacía, sí, pero no destruida, como si alguien se hubiera ido pensando en volver. Sofía entró despacio, con una mano sobre el vientre. El silencio ahí dentro era distinto, más denso, más íntimo, como el silencio de una habitación donde alguien acaba de salir. Esa noche limpió lo que pudo, encendió un fuego pequeño y comió sentada en el suelo, agotada hasta los huesos. No lloró, no tenía ya lágrimas para gastar. Se limitó a mirar las paredes, el techo firme, la puerta redonda, y a pensar que por primera vez en semanas no la estaban persiguiendo con voces ni con miradas. Era poco, pero era algo. Antes del amanecer salió a recorrer el terreno. Encontró un arroyo cerca, árboles frutales silvestres y un jardín dejado a su suerte, todavía verde en algunos rincones. La belleza del lugar le produjo una tristeza extraña, como si la naturaleza hubiera seguido viviendo mientras todo lo demás se desmoronaba. Dio la vuelta a la casa, siguiendo la pared de adobe con lentitud, y entonces se detuvo. Clavado en el umbral de la puerta redonda había un sobre grueso, sujeto con un clavo de hierro. Sofía sintió que se le detenía la respiración. Ella estaba segura de que el día anterior no había nada ahí, ni sobre ni clavo ni señal alguna. Se acercó despacio con el pulso golpeándole en las sienes. Estiró la mano y desprendió el papel con cuidado. En la cubierta, con una letra clara inclinada, imposible de confundir, estaba escrito su nombre, Gastón. Sofía se quedó inmóvil, con el sobre temblándole entre los dedos, mientras el sol de la mañana apenas rozaba la ladera. Y en ese instante entendió que la carta que tenía en las manos no debía estar ahí, porque Gastón estaba muerto.
La casa parecía abandonada desde hacía años, pero el sobre en el umbral demostraba que alguien había estado esperando a Sofía antes de que ella llegara. Durante los primeros días en Mérida, Sofía apenas pudo pensar con claridad. Todo lo que había vivido en la hacienda, las miradas, las insinuaciones, la firma temblorosa sobre aquellos papeles, seguía pesándole en el pecho como una piedra. Pero cuando vio la nota con la letra de Gastón, algo dentro de ella cambió. Ya no podía quedarse quieta esperando a que la ciudad terminara de tragársela. Con el poco dinero que le quedaba, vendió algunas cosas, guardó en una bolsa 2 mudas de ropa, una manta, un poco de comida seca y la llave oxidada que había encontrado entre los papeles de su esposo. No le dijo a nadie a dónde iba. En realidad tampoco estaba segura de a dónde la llevaba exactamente aquella frase escrita a mano. San Cristóbal de las Casas Chiapas. Camino a las Cañadas. Eso era todo. Un nombre, una dirección vaga y la certeza extraña de que Gastón había pensado en ella antes de morir. El viaje fue largo y áspero. Sofía consiguió un lugar en una carreta de carga que salía hacia el sur, y se acomodó como pudo entre costales, cajas y utensilios envueltos en manta. Al principio intentó ir atenta al camino, mirar el paisaje, contar los días. Pero el cuerpo empezó a pasarle factura. El embarazo le pesaba más con cada hora. La espalda le ardía. Las piernas se le dormían por el traqueteo constante de la carreta. A ratos cerraba los ojos y sentía el olor del polvo, de la madera húmeda, del sudor de los animales que tiraban del vehículo. A ratos despertaba con un sobresalto, llevando una mano al vientre, como si necesitara comprobar que su hijo seguía ahí. Por las noches, cuando se detenían a descansar, ella se quedaba apartada del resto. No era una mujer que se quejara, pero el cansancio ya no era solo físico. Le dolía también la humillación de haber sido echada de su casa, la vergüenza de cargar con una acusación que nunca mereció y la rabia muda de saber que no tenía a quién recurrir. El camino fue cambiando poco a poco. Las tierras abiertas dieron paso a cerros más altos y después a montañas cubiertas por una neblina que parecía no disiparse nunca. Cuando por fin llegó a San Cristóbal de las Casas, la tarde ya estaba muriendo. La ciudad la recibió con frío. No un frío cruel, pero sí suficiente para calarle los huesos después de tantos días de viaje. Las calles de piedra brillaban con humedad. Las fachadas antiguas, los tejados oscuros y las luces amarillas de los faroles le dieron a todo un aire silencioso, casi suspendido en el tiempo. Sofía caminó despacio con el cuerpo agotado y la ropa arrugada por el trayecto, sintiéndose pequeña en medio de un lugar que no conocía. Buscó una posada modesta donde pasar la noche. Apenas dejó la bolsa sobre la cama, se sentó un momento sin moverse con las manos sobre el vientre. Todo había cambiado, pero todavía no sabía si para bien o para mal. En esa ciudad no conocía a nadie. No tenía más guía que una frase escrita por la mano de un muerto. Al día siguiente empezó a preguntar. Fue al registro de tierras, luego a una notaría, después a la alcaldía. En cada sitio le respondieron con la misma mezcla de cortesía y desinterés. Nadie parecía saber nada de una propiedad a nombre de Gastón Fuentes. Nadie reconocía la dirección. Nadie daba una pista útil. Sofía salía de un edificio con más dudas de las que llevaba al entrar y con el corazón cada vez más apretado. Pasaron 2 días, luego 3. El dinero comenzó a escasear, la comida también. En algún momento, por primera vez desde que había salido de Mérida, Sofía pensó que quizá se había equivocado. Quizá la nota no conducía a nada. Quizá Gastón había dejado aquel mensaje por puro capricho, o quizá ella estaba persiguiendo una sombra. Pero entonces ocurrió algo pequeño, casi insignificante, que le devolvió un poco de aire. Entró a una tienda a comprar pan y algo de fruta. El local era estrecho, con estantes de madera y olor a café recién molido. Mientras esperaba que le envolvieran lo que había pedido, escuchó a 2 hombres hablar en voz baja junto al mostrador. La casa esa del Camino Viejo, la que está medio metida en la loma, sí, dicen que la levantó un forastero hace años y luego la dejó ahí, sola. Sofía se giró de inmediato. Disculpen, dijo, con una urgencia que no pudo esconder. ¿De qué casa están hablando? Los hombres la miraron primero con cautela y luego con curiosidad. Uno de ellos bajó la vista hacia su vientre abultado, después hacia su cara cansada. Al ver su expresión suavizó el gesto. Por el camino a las Cañadas, respondió. Hay que meterse por una vereda que casi no se ve. La casa está escondida entre el monte. Tiene una puerta redonda. Parece salida de un sueño. Sofía sintió que se le aceleraba el pulso. No hizo más preguntas. Pagó el pan, salió casi corriendo y se quedó un momento en la calle, respirando el aire frío de la montaña. La llave oxidada seguía en el fondo de su bolso. Por primera vez desde Mérida, algo le decía que iba por el camino correcto. A la mañana siguiente dejó la posada antes de que amaneciera del todo.
El sendero hacia las cañadas era estrecho y estaba cubierto de humedad. La vereda se iba perdiendo entre helechos altos, troncos viejos y ramas que se cerraban sobre su cabeza como si el bosque quisiera guardarse el secreto. Sofía avanzaba despacio, deteniéndose cada tanto para recuperar el aire. El cansancio la obligaba a apoyarse en los árboles. El silencio era tan espeso que cualquier sonido parecía demasiado fuerte. El crujido de una rama, el rumor de alguna ave escondida, el roce de sus propios pasos sobre la tierra mojada. A medida que caminaba, el paisaje se volvía más hermoso y más extraño al mismo tiempo. Había un verde profundo por todas partes. Flores pequeñas brotaban entre las piedras. El aire olía a lluvia reciente, a musgo, a tierra viva. Era un lugar tan bonito que casi resultaba difícil confiar en él. Cuando por fin la vereda se abrió en un claro, Sofía se detuvo en seco. La casa estaba ahí. No sobre la tierra, sino dentro de ella, como si la loma la hubiera tragado a medias y luego la hubiera dejado respirar. El techo estaba cubierto de pasto, con algunas flores silvestres creciendo entre las vetas. La puerta era redonda, de madera oscura, con herrajes viejos ya vencidos por el tiempo. A su alrededor crecían helechos enormes, enredaderas largas y plantas que se aferraban a los muros de adobe con una terquedad casi viva. Era hermosa. Eso fue lo primero que pensó, pero también fue lo segundo que la inquietó. Había algo demasiado callado en ese sitio, algo que no terminaba de parecer abandonado, como si la casa no esperara visitantes, sino a una persona en particular. Sofía se acercó despacio, sintiendo que el corazón le golpeaba en la garganta. Sacó la llave del bolsillo. La cerradura estaba fría. Encajó a la primera. El clic sonó seco, definitivo. La puerta se abrió con un quejido largo, cargado de polvo viejo y aire encerrado. Adentro reinaba la penumbra. Esperó unos segundos a que sus ojos se acostumbraran. Poco a poco fue distinguiendo la forma de la habitación principal. Paredes gruesas de adobe, un techo abovedado de madera, piso de tierra apisonada, una mesa sencilla, 2 sillas, una cocina rústica con fogón, una cama de madera en un rincón. Todo estaba cubierto por una capa de polvo fino, pero no había señales de saqueo ni destrucción. La casa seguía en pie firme, como si alguien la hubiera dejado ahí con cuidado esperando volver. Sofía entró con cautela. El silencio la rodeó de inmediato. No era el silencio vacío de un lugar deshabitado. Era otro, más denso, más íntimo, como si las paredes hubieran guardado voces y todavía no quisieran soltarlas. Esa noche limpió lo que pudo. Barrió el piso, sacudió la mesa, encendió una pequeña fogata en el fogón con la leña seca que encontró afuera y calentó un poco de comida. Comió sentada junto al fuego, con la espalda cansada y la mano sobre el vientre. No lloró, ya no le quedaban fuerzas para eso. En cambio miró alrededor con una extraña mezcla de cansancio y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, nadie la estaba empujando hacia afuera. Dormir no fue fácil, pero logró descansar. La casa crujía de vez en cuando como hacen las casas viejas en la noche, y el viento rozaba las paredes exteriores con un sonido suave. Sofía se despertó un par de veces, pero nada parecía amenazante. Solo la oscuridad, el frío de la montaña y la respiración lenta de su propio cuerpo. Antes del amanecer salió a caminar alrededor de la casa. Descubrió un arroyo cercano, delgado y transparente, que corría entre piedras cubiertas de musgo. Vio árboles frutales silvestres, algunas hierbas creciendo en un rincón del terreno y un pedazo de jardín que alguna vez debió de estar cuidado. Todo tenía una belleza callada, casi triste, como un lugar que había sobrevivido a la ausencia de los hombres. Dio la vuelta por el lado izquierdo de la casa y entonces se quedó quieta. En el umbral de la puerta redonda había un sobregrueso, clavado con un pequeño clavo de hierro. Sofía sintió que el cuerpo se le helaba. La tarde anterior no estaba ahí. Estaba segura. Se acercó lentamente, como si temiera que alguien saliera de entre los árboles. El sobre era de papel manila, algo amarillento, con las esquinas dobladas. Lo arrancó con cuidado y lo sostuvo entre las manos. En el frente, escrito con letra firme y conocida, estaba su nombre, la letra de Gastón. Sofía no se movió, no respiró por un instante. Miró la escritura una y otra vez, como si al hacerlo pudiera encontrar una explicación distinta. Pero no la había. Esa era la misma mano que tantas veces había llenado cuadernos, firmado recibos, dejado notas cortas sobre la mesa. La misma letra de su esposo. Y Gastón estaba muerto. Con el sobre apretado contra el pecho, Sofía se sentó en el mismo umbral. El sol empezaba a filtrarse entre los árboles y bañaba la loma con una luz pálida, todavía tímida. Sus dedos temblaban cuando rompió el papel. Dentro había más de una hoja doblada con cuidado, unos documentos sujetos con una cinta y una llave pequeña envuelta en tela. Sofía bajó la vista hacia la primera página, y mientras leía las primeras líneas, entendió que la casa no solo estaba vacía, la estaban esperando. Gastón no solo había dejado una casa,
Había dejado un escondite, un dinero secreto y una advertencia contra hombres que querían quedarse con la montaña. Sofía todavía tenía la carta entre las manos cuando el temblor empezó a ceder. Estaba sentada en el umbral, con la espalda apoyada en la puerta redonda, respirando despacio, como si el aire de aquel lugar pudiera romperse si lo tomaba demasiado rápido. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que abrió el sobre, solo sabía que por primera vez en semanas el peso que llevaba en el pecho no era únicamente miedo. También era otra cosa, una tristeza limpia honda, casi insoportable, porque Gastón seguía allí de alguna manera, hablándole desde la ausencia. Leyó otra vez la primera página, luego la segunda, luego las líneas finales, como si necesitara comprobar que no se estaba engañando. Gastón le explicaba que no había comprado esa tierra por capricho ni por ambición. La había buscado durante años en silencio, sin decir una palabra en Casa Fuentes. Había escuchado demasiadas veces a su padre hablar de negocios, de herencias y de terrenos como si todo en el mundo tuviera dueño desde antes de existir. Por eso, cuando encontró aquella loma escondida entre las cañadas, hizo lo único que podía hacer. La compró a su nombre, con dinero que fue apartando poco a poco, lejos de las manos de su familia. No fue fácil reunirlo. Había vendido ganado sin que nadie lo notara, aceptado trabajos extra, guardado monedas en un frasco, retrasado gastos, mentido sobre viajes y contratos. Mientras los Fuentes creían que él seguía siendo el hijo obediente que iba y venía entre haciendas y acuerdos, Gastón estaba haciendo otra vida en secreto, una vida que no les pertenecía a ellos. Sofía pasó los dedos por la tinta de la carta, como si el papel todavía guardara calor. Él contaba que había empezado la casa con sus propias manos. Fines de semana enteros viajando en silencio hasta Chiapas, subiendo por caminos de tierra con herramientas al hombro, trabajando desde que clareaba hasta que la noche no le dejaba ver. Aprendió a levantar muros, a mezclar adobe, a colocar vigas, a cubrir el techo con pasto vivo para que la montaña la abrazara en vez de rechazarla. No quiso una casa vistosa, quiso un refugio. Quiso un lugar donde nadie pudiera encontrarla si el mundo se rompía. Sofía levantó la vista y recorrió con los ojos la habitación. La mesa vieja, la cocina de fogón, la cama sencilla, el polvo acumulado en las esquinas. Todo aquello, incluso en su abandono, tenía la paciencia de algo construido con amor. En la carta Gastón le hablaba también de ella. Le decía que había pensado en su cansancio, en el miedo que ella escondía cuando nadie la veía, que sabía que el embarazo la estaba dejando sin fuerzas y que no podía permitir que la familia Fuentes la arrastrara de vuelta a una vida de humillaciones. Por eso había preparado todo antes de morir. Por eso había dejado la llave. Por eso había escrito el nombre de la casa, la ruta, las instrucciones. Si algo me pasa, no vuelvas con ellos, decía una de las líneas. No les dejes tocarte el hijo. A Sofía se le nublaron los ojos. Tuvo que detenerse un momento para respirar. Siguió leyendo. Debajo de la tabla suelta junto al fogón, Gastón había escondido una caja de lata. Dentro había dinero, no una fortuna, pero sí lo suficiente para empezar otra vez. Billetes doblados con cuidado, algunas monedas, una pequeña bolsa de tela cerrada con un hilo rojo. Sofía recordó el detalle de la nota y se puso de pie con dificultad, todavía mareada por todo lo que acababa de descubrir. Dio 2 pasos hacia el interior. Levantó la tabla que Gastón mencionaba y encontró la caja donde él decía. La abrió con manos temblorosas. El dinero seguía ahí, ordenado como si alguien lo hubiera dejado la noche anterior. También había una nota más corta, escrita a toda prisa, casi al final de la caja. Úsalo solo cuando sea necesario. No dejes que te hagan sentir menos. Esta tierra es tuya, más tuya de lo que ellos imaginen. Sofía cerró los ojos. Por un instante no pensó en la hacienda, ni en el entierro, ni en las miradas frías de la familia Fuentes. Pensó en Gastón agachado en aquel rincón, trabajando solo, midiendo cada tabla, escondiendo dinero con la misma concentración con la que otros esconden pecado. Pensó en él regresando de noche sucio de tierra, exhausto pero decidido a sostener algo que nadie más veía. Y esa imagen, lejos de consolarla del todo, le dolió todavía más, porque significaba que había cargado con todo eso solo, y aún así, lo había hecho por ella. Cuando salió otra vez al umbral, el sol ya había subido un poco más. La mañana empezaba a calentar la ladera y los árboles proyectaban sombras largas sobre la entrada. Sofía se quedó inmóvil unos segundos, con la carta apretada contra el pecho, hasta que escuchó una voz detrás del sendero. ¿Hay alguien ahí? Se giró de golpe. Un hombre mayor avanzaba despacio entre los helechos, apoyado en un bastón de madera. Tenía el cabello blanco y largo, la piel curtida por el sol y el cuerpo inclinado por los años, pero caminaba con una seguridad tranquila como quien conoce cada piedra de ese terreno.
Al verla, levantó una mano en señal de paz. No quise asustarla, dijo. Vi humo anoche y pensé que por fin alguien había vuelto. Sofía no respondió enseguida. Aún estaba demasiado atenta a cualquier ruido, demasiado acostumbrada a esperar golpes en vez de saludos. Me llamo Ezequiel, agregó él. Soy del rancho que está más arriba, del otro lado del arroyo. Ella dio un paso corto hacia afuera sin soltar la carta. Don Ezequiel bajó la mirada hacia su vientre y luego a la casa. Entonces usted es la mujer que Gastón estaba esperando. La frase la sorprendió. Él se apresuró a explicar, con una voz serena, que había visto a Gastón durante años. No seguido, porque el muchacho no hablaba mucho de sí mismo, pero sí lo bastante como para saber que no era un hombre cualquiera. Lo ayudó un par de veces a cargar madera, a mover piedras, a traer agua desde el arroyo. Le vio trabajar con una terquedad rara, como si construyera algo mucho más importante que una vivienda. No parecía un hijo de los Fuentes, murmuró el viejo, casi con una sonrisa triste. Más bien parecía un hombre que quería escapar de lo que le habían impuesto. Sofía bajó la vista. Aquello encajaba demasiado bien con la carta para ser una coincidencia. Don Ezequiel se quedó callado un instante, como si midiera la confianza que podía ofrecerle a una mujer sola, embarazada y recién llegada a un lugar desconocido. Si necesita agua, leña o ayuda para reparar algo, yo vivo cerca, dijo al final. Y si alguien viene a molestarla, avíseme. Estas cañadas parecen ficticias, pero no lo están. Sofía lo miró con una gratitud cautelosa. No estaba acostumbrada a que alguien le hablara sin pedirle nada a cambio. Gracias, dijo apenas. Él inclinó la cabeza y antes de irse añadió. Hay hombres que han preguntado por esta tierra. No les conteste nada, sobre todo a Aurelio Cisneros. El nombre quedó flotando entre ambos como una amenaza vieja. Sofía frunció el ceño. ¿Quién es? Don Ezequiel apretó el bastón con fuerza. Un hombre que cree que todo lo que puede pisarse le pertenece. Minas, bosques, agua, gente. Si ha oído hablar de las tierras de esta montaña, seguro ya las tiene en la mira. Hace años viene buscando algo que los viejos no quieren nombrar. La manera en que lo dijo le heló la espalda. ¿Y por qué vendría por aquí? Porque su esposo le cerró el camino, respondió Ezequiel sin rodeos. Y hombres como él nunca olvidan una puerta que no pudieron abrir. Antes de que Sofía pudiera seguir preguntando, el viejo se despidió con un gesto corto y tomó de nuevo la vereda. Ella lo vio alejarse entre la humedad del bosque, con la sensación de que acababa de recibir una advertencia, no una visita. Pasó el resto del día intentando ordenar lo que había descubierto. Lavó un poco de ropa, acomodó la comida que traía, barrió el suelo de tierra y abrió las ventanas para dejar entrar aire limpio. La casa parecía cambiar con la luz del día. Ya no se veía tan abandonada. Ya no parecía solo un escondite. Parecía una promesa interrumpida, pero la calma le duró poco. Al caer la tarde, escuchó cascos en el sendero. Sofía se quedó quieta al instante. El corazón le dio un salto tan fuerte que casi sintió dolor. Caminó despacio hasta la puerta y apartó un poco la cortina improvisada que cubría la entrada. Dos hombres montados detuvieron sus caballos frente al claro. No eran campesinos. Vestían bien, demasiado bien para andar por aquellos caminos sin motivo. Uno de ellos permaneció un paso atrás, observando en silencio. El otro desmontó con calma como si aquella tierra ya le perteneciera. Era un hombre de unos 50 años, rostro duro, sombrero fino, botas limpias pese al lodo del camino. Tenía el gesto de quien nunca pide permiso. Se acercó hasta quedar a pocos metros de la casa y miró la loma con una expresión de dueño. Así que aquí se escondía, dijo, sin alzar la voz. Sofía salió al umbral con cuidado. ¿Quién es usted? El hombre la recorrió con la mirada, deteniéndose apenas en su embarazo antes de responder. Don Aurelio Cisneros. El nombre de inmediato le recordó la advertencia de Ezequiel. Sofía sostuvo su mirada sin retroceder. ¿Qué quiere? Don Aurelio sonrió apenas, pero no había nada amable en ese gesto. Esta tierra tiene asuntos pendientes, su esposo lo sabía. Yo vengo a resolverlos. Gastón murió. Y aún así dejó papeles firmados, deudas, tratos que no pueden borrarse solo porque usted decidió esconderse aquí. Sofía apretó la mandíbula. Si tiene algo que reclamar, hable con un juez. Él soltó una risa corta, seca. Los jueces tardan, y yo no. Su hombre del fondo, el que no había hablado, se movió un poco y llevó la mano hacia el cinturón, como si quisiera dejar claro que no estaban ahí para negociar. Sofía sintió un frío repentino en la nuca, pero no se echó atrás. No sabe dónde está entrando, dijo. Don Aurelio inclinó la cabeza, observando la casa como si valorara sus muros. Sé perfectamente dónde estoy, y sé también que una mujer sola, sin familia y con un hijo por nacer, no podrá sostener esto mucho tiempo. Las palabras le pegaron como una bofetada. Sofía tragó saliva pero no apartó la vista. Llévese sus amenazas y vuelva por donde vino. Aurelio la miró durante un instante más largo.
Luego metió una mano en el bolsillo del chaleco y sacó un sobre doblado. «Le doy unos días para pensar mejor», dijo, dejándolo sobre el escalón. «El terreno sigue siendo discutido. No quiero hacer las cosas complicadas si puede evitarse». No esperaba respuesta. Dio media vuelta, montó de nuevo y se alejó con la misma tranquilidad con la que había llegado, como si ya hubiera ganado algo solo por mostrar la cara. Sofía no se movió hasta perder el sonido de los cascos. Cuando por fin se agachó a recoger el sobre, descubrió que no traía una carta, sino una copia de documentos antiguos, sellos borrosos y referencias a concesiones mineras en la zona. Entre los papeles había una línea subrayada a mano. Hablaba de derechos sobre la montaña, de una concesión reclamada por la familia Cisneros y de una escritura posterior a nombre de Gastón que parecía haberles estorbado a todos. Sofía sintió un mareo leve. Así que no era solo una casa, había algo más. Algo enterrado bajo esa tierra que le importaba a hombres poderosos. Guardó los papeles en la mesa y se quedó inmóvil en medio de la habitación. Por primera vez entendió que la herencia que Gastón le había dejado no era únicamente un refugio. También era una trampa para cualquiera que intentara tocarla. La noche cayó rápido. La casa crujía bajo el viento de la montaña. El silencio era tan espeso que hasta el menor sonido se volvía extraño. Sofía intentó dormir, pero la imagen de Aurelio seguía allí, pegada a sus párpados. Pensó en Ezequiel, en las palabras del viejo, en los documentos, en la carta de Gastón. Luego pensó en la manera en que había dicho que esa tierra era de ella. De pronto, lo que al principio le parecía una protección comenzó a sentirse como un aviso. Se levantó pasada la medianoche. No podía seguir acostada con ese peso encima. Bajó despacio por el cuarto principal y volvió a levantar la tabla junto al fogón para revisar una vez más la caja de lata. Necesitaba asegurarse de que todo estuviera ahí, de que no se había equivocado, de que no le faltaba nada más por entender. Al mover la tabla, vio algo que no había notado antes. El piso, en un rincón casi oculto, bajo un viejo costal, tenía una costura rara. No encajaba con el resto de las tablas. Sofía se agachó, arrastró el costal a un lado y pasó los dedos por encima. Había un borde de madera más nueva, apenas disimulado bajo polvo y tierra. Frunció el ceño, se inclinó más, tanteó con la mano y entonces lo oyó. Un golpe, seco, muy bajo, venía desde abajo. Sofía se quedó inmóvil. Esperó. Otro golpe, más tenue, como si alguien o algo tocara la madera desde el interior de la tierra. Sofía dio un paso atrás, conteniendo la respiración. La casa entera pareció callarse alrededor de ese sonido. Ya no crujía el techo, ya no soplaba el viento, solo quedaba ese golpe remoto, pausado, insistente, que subía desde debajo del suelo. Ella miró el rincón, luego la mesa, luego la carta de Gastón abierta sobre la madera, y sintió que la montaña acababa de responderle. Detrás de aquella pared no había solo una cueva, había algo tan antiguo que la montaña llevaba siglos intentando mantenerlo dormido. Sofía lo entendió demasiado tarde, cuando el aire frío empezó a salir por las grietas del túnel y le erizó la piel de los brazos. El golpe seco que había resonado bajo sus pies no era un sonido cualquiera, venía de abajo, desde una profundidad que la casa jamás había mostrado de día. Ella seguía inmóvil, con la mano apoyada en la tabla floja, escuchando cómo el eco se repetía en la madera, como si alguien insistiera con paciencia desde el otro lado de la tierra. Tadeo apareció detrás de ella sin que se diera cuenta. Su rostro, delgado y hundido, tenía una palidez rara bajo la luz débil de la vela. «Ya lo oyó», murmuró. Sofía giró despacio. «¿Qué es eso?». El viejo minero tardó en responder. Bajó la vista hacia el suelo como si le costara nombrarlo. La parte de la montaña que no quiso salir a la luz. Ella frunció el ceño, pero no insistió todavía. Había algo en la voz de Tadeo que le quitaba las ganas de interrumpirlo. Él tomó aire, apoyó una mano temblorosa en la pared y señaló hacia el rincón más oscuro del sótano. Su esposo no le habló de todo, dijo. Le habló de la casa, de la tierra, del dinero, pero no de lo que había debajo. Sofía sintió un nudo en el estómago. «Habla claro». Tadeo asintió como si esa orden le diera permiso para seguir. «Gastón vino hace años con la idea de levantar esto lejos de la hacienda de su familia. Al principio pensé que era otro señorito queriendo jugar a construir en el monte. Pero no, él sí se ensució las manos. Bajó conmigo a los túneles, midió, cavó, se quedó semanas enteras escuchando lo que había dentro de la piedra. La llama de la vela tembló. La casa, arriba de ellos, crujió con el viento. Sofía sostuvo el borde de la mesa para no pensar en lo sola que estaba. «¿Y qué buscaban?», preguntó. Tadeo soltó una risa seca, cansada, sin alegría. «Ámbar, mucho ámbar. Pero no el de los collares baratos que venden en el pueblo. Hablo de vetas enteras, bloques viejos como el monte, piedras con insectos y flores atrapadas desde quién sabe cuándo. Una riqueza de la que no se habla frente a cualquiera». Sofía lo miró en silencio.
Don Aurelio lo sabía, continuó Tadeo. Lo supo antes que muchos. Él no quería la casa, quería la boca de la montaña, quería lo que estaba cerrado ahí abajo. Sofía recordó al hombre del caballo, su manera de mirar la casa como si ya tuviera dueño. Ahora todo encajaba con una claridad desagradable. ¿Por eso vino por los papeles? Por los papeles y por la tierra. Sin eso no podía reclamarlo de abajo, y si no podía reclamarlo por las buenas iba a hacerlo a su manera. Tadeo se acomodó con dificultad en una silla. El cansancio le pesaba en la espalda como una losa. Gastón lo entendió tarde, dijo. Un día bajamos hasta una cámara más honda que todas las demás. Había una pared cerrada con bloques muy antiguos. No eran de los españoles, ni de mineros, ni de nadie que yo conociera. Tenían marcas raras talladas con una precisión que daba miedo. Gastón quiso tocarla. Yo no lo dejé. ¿Por qué el viejo la miró fijamente? Porque el aire de esa cámara no era normal. Estaba quieto como si nunca hubiera aprendido a moverse. Y porque los símbolos no estaban ahí para decorar. Estaban ahí para avisar. Sofía tragó saliva. Por primera vez desde que llegó sintió que la casa no solo escondía algo, lo vigilaba. ¿Avisar de qué? Tadeo bajó la voz. De que hay cosas que no deben abrirse aunque la codicia diga otra cosa. El silencio que siguió fue largo y pesado. Sofía se pasó una mano por la frente. Estaba cansada, sí, pero ya no era solo cansancio. Era una sensación más incómoda, como si el suelo debajo de ella tuviera una respiración propia. ¿Gastón se metió ahí otra vez?, preguntó al fin. Tadeo negó despacio. No sé cuánto alcanzó a contarle a usted, pero aquel día, cuando hubo el derrumbe, él bajó por ayuda. Dijo que regresaba con hombres y herramientas. Nunca volvió. Yo quedé atrapado. Él probablemente creyó que me había muerto. Las palabras le cayeron a Sofía con una crudeza inesperada. Había una parte de esa historia que no terminaba de cerrarse, una herida que todavía seguía abierta bajo la tierra. ¿Y usted?, dijo. ¿Cómo sobrevivió tanto tiempo? Tadeo bajó la cabeza. Por grietas pequeñas, por pasadizos viejos, por agua que corría donde no debía, por terquedad, supongo. Uno aprende a vivir con lo que tenga cuando la oscuridad decide no soltarlo. Sofía lo observó con una mezcla de compasión y desconfianza. Era un hombre roto, sí, pero también era el único que parecía conocer de verdad lo que descansaba bajo sus pies. Entonces escucharon algo arriba. Un sonido breve, después otro, casquillos de metal golpeando contra piedra, un caballo resoplando cerca del sendero, voces lejanas, hombres lándose entre sí con prisa contenida. Tadeo levantó la cabeza de golpe. Ya llegaron. Sofía se puso de pie tan rápido que la silla raspó el suelo. ¿Quiénes? Los de Aurelio. El aire pareció enfriarse de golpe. Tadeo avanzó hacia la trampilla del fondo, la revisó con ojos viejos y tensos, y luego la señaló. No hay tiempo. Si vienen por la casa, van a revisar todo. Y si encuentran la entrada, nos sacan de aquí o nos entierran junto con ella. Sofía sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. Su primer impulso fue subir, cerrar puertas, esconderse. Pero el rostro de Gastón apareció en su memoria, no como una imagen clara, sino como una certeza. Él no le había dejado esa casa para que huyera al primer ruido. ¿Hay otra salida?, preguntó. Sí, dijo Tadeo, pero primero hay que bajar. Sin pensarlo más, Sofía tomó la vela y siguió al minero hacia la abertura. La escalera de piedra era estrecha y húmeda. Bajaba en espiral hacia una oscuridad que parecía no terminar nunca. El aire se hacía más frío a cada peldaño y olía a tierra cerrada, a metal oxidado, a algo antiguo que no había visto el sol en mucho tiempo. Tadeo iba delante, tanteando la pared con una mano mientras Sofía seguía con cuidado, una mano en la baranda y la otra cubriendo su vientre por reflejo. Arriba, la primera puerta crujió. Luego un golpe seco. Otra puerta. La casa entera vibró con ese sonido. Apúrese, susurró Tadeo. Bajaron hasta un pasillo ancho, tallado directamente en la roca. Las paredes sudaban humedad. Aquí abajo el silencio era extraño, no vacío, sino lleno de una tensión que parecía estar esperando algo. A medida que avanzaban, Sofía empezó a distinguir marcas en la piedra, señales viejas, líneas y figuras que no entendía. No eran dibujos hechos al azar. Eran símbolos, tantos que al mirarlos de frente le daban la impresión de que estaban observándola también. Tadeo caminó hasta una bifurcación y levantó la vela para iluminar el lado izquierdo. Por aquí está la cámara del ámbar. Sofía se detuvo al ver el brillo. En el fondo del corredor, detrás de una abertura baja, la pared despedía una luz dorada, opaca y viva al mismo tiempo. No era una iluminación más bien parecía que piedra misma guardara un fuego viejo enterrado y quieto. El resplandor salía en capas, como si algo debajo de la superficie respirara despacio. Sofía avanzó un paso. Eso es. Sí, dijo Tadeo. La veta está ahí, y por eso Aurelio no va a parar.
Ella se acercó solo lo suficiente para mirar. Había en aquella pared una belleza extraña, peligrosa. El ámbar parecía tener burbujas, restos, formas atrapadas en su interior. Un mundo entero detenido bajo la roca. Pero no le dio tiempo de quedarse quieta. Desde arriba llegó un golpe de botas bajo. ¿Cuáles voces? Más cerca. Revisen todo, gritó alguien. La mujer debe estar dentro. Sofía dio un sobresalto. Tadeo apagó casi por completo la vela con la mano para no delatarse. Muévase, le susurró. Siguieron por el túnel más estrecho. El sonido de los hombres se multiplicaba detrás de ellos. Pasos, órdenes, el choque de una herramienta contra la piedra. Aurelio no venía solo. Había enviado gente preparada, hombres que sabían dónde buscar. La persecución empezó como empiezan las peores cosas, sin aviso, pero ya estaba demasiado cerca cuando una entiende lo que pasa. Sofía oyó un disparo arriba. Luego gritos. «¡Bajen por aquí!». Tadeo la empujó hacia un recodo justo antes de que dos sombras aparecieran al otro lado del túnel con lámparas en la mano. No las vieron, pero el resplandor de las luces dibujó sus siluetas sobre la pared húmeda. Uno de los hombres hablaba con voz tensa. Aurelio dijo que si no encontraba los papeles, buscara la entrada al corredor viejo. «Pues vamos». Sofía apretó la mandíbula. Cada palabra era un golpe más. No sabían exactamente qué buscaban, pero sí lo suficiente para no irse sin nada. Tadeo la jaló hacia una galería lateral. El corredor bajaba más y más, y el techo se volvía bajo en algunos tramos. Sofía tuvo que agacharse. El bebé se movió dentro de ella y ese gesto mínimo la hizo aterrizar en su cuerpo de nuevo. Estaba embarazada, sola, bajo tierra, perseguida por hombres armados. No había nada heroico en eso. Solo miedo y necesidad. Llegaron a un espacio más amplio. La luz de la vela tembló sobre una pared cerrada con bloques enormes. Allí los símbolos eran distintos, más complejos, grabados con una precisión casi ceremonial. No parecían hechos para ser leídos, sino para permanecer. Había figuras repetidas, espirales, ojos estilizados, marcas que evocaban advertencia antes que fe. Tadeo se quedó quieto al verla. «Aquí es». Sofía sintió que el cuerpo se le endurecía. «¿Qué hay del otro lado?». Algo que no le conviene ver a nadie. Un golpe sonó detrás de ellos. Más cerca. «Por aquí», se oyó una voz. «Encontré la cámara». Tadeo se puso frente a Sofía como si pudiera protegerla con el cuerpo flaco y gastado que tenía. «Si abren esto mal, la montaña puede soltar lo que lleva guardando», dijo. «Y si eso pasa, no habrá oro ni deuda ni juez que sirva de nada». Sofía lo miró. Tenía la respiración agitada, las manos heladas, el corazón saltándole en el pecho. Ya no estaba pensando en huir a ninguna parte. No con esa certeza creciendo en el aire, no con la sensación de que el suelo entero se había convertido en una amenaza. Entonces la pared tembló. No mucho. Apenas lo suficiente para que el polvo cayera desde arriba en un hilo fino. Luego otra vibración, más fuerte. Los bloques emitieron un sonido seco como si algo del otro lado golpeara con paciencia. Los hombres de Aurelio irrumpieron en la cámara con lámparas alzadas. Eran 3, luego 4. Aurelio apareció detrás de ellos, impecable incluso ahí abajo, con el rostro endurecido por la impaciencia. Al ver a Sofía no mostró sorpresa, solo alivio frío como si al fin hubiera encontrado lo que venía a reclamar. «Se acabó la fuga», dijo. «Entrégueme los documentos y nadie saldrá lastimado». Sofía no respondió. Aurelio levantó la barbilla y examinó la pared. «Así que esta es la entrada». Tadeo apretó los puños. «No toque eso». Aurelio sonrió con desprecio. «Usted ya no da órdenes, viejo». Un hombre de sus escoltas avanzó y apoyó la mano sobre uno de los bloques. En ese instante un crujido recorrió toda la pared. Nadie se movió al principio. Después una línea fina apareció sobre la piedra, como una vena abierta. Luego otra. Las grietas se multiplicaron con una rapidez absurda. La cámara quedó en silencio durante un segundo entero, un silencio tan hondo que Sofía escuchó su propia respiración. Y entonces algo empujó desde el otro lado. Los bloques empezaron a aflojarse, uno cayó, luego otro. El golpe retumbó por los túneles como si la montaña hubiera soltado un gruñido antiguo. Uno de los hombres retrocedió. «¿Qué demonios es eso?». La abertura creció lo suficiente para dejar salir un aire helado tan frío que apagó una de las lámparas al instante. El humo de la vela se dobló hacia atrás. Sofía sintió que se le llenaban los pulmones de un olor extraño, a humedad cerrada, a tierra mojada y a algo más, algo metálico, casi podrido, que no pertenecía a ningún sitio vivo. Desde la oscuridad del hueco comenzó a moverse una forma. No salió del todo, no se mostró entera. Apenas se distinguió una silueta que parecía cambiar a cada parpadeo. A ratos era alta y delgada. A ratos se deshacía en una sombra más amplia, como humo espeso que decidiera tener bordes. No tenía rostro claro, pero sí una presencia. Eso era lo peor. No era una figura cualquiera. Era la sensación de que estaba mirando sin ojos. Uno de los hombres soltó un grito y echó a correr.
Otro tropezó hacia atrás, casi arrastrando a Aurelio. El propio Aurelio perdió el color del rostro. No, murmuró y por primera vez su voz sonó distinta. No puede ser. La sombra se expandió apenas como si tanteara el aire. Donde rozaba la humedad del túnel, la roca parecía ponerse más oscura. El frío avanzó un paso más. Tadeo retrocedió contra la pared, murmurando una oración que Sofía no alcanzó a entender. El pánico llenó la cámara, pero Sofía no corrió. No porque no tuviera miedo, sino porque algo dentro de ella se clavó en su sitio. Tal vez fue el bebé moviéndose con fuerza. Tal vez fue la carta de Gastón. Tal vez fue la certeza absurda de que si daba la espalda, todo lo que había encontrado se perdería para siempre. La sombra se detuvo, se quedó frente a ella. No exacta, no visible del todo, pero sí presente, como un borde de noche levantándose sobre otra noche. Sofía sintió que el aire a su alrededor cambiaba. El frío dejó de avanzar. La figura parecía medirla o reconocer algo en ella que la mantenía firme. Por un instante terrible ninguno de los hombres se atrevió a moverse. Entonces Tadeo reaccionó. Ahora, gritó con una voz que le salió rota. Se lanzó hacia los bloques desprendidos y comenzó a empujarlos de nuevo a su lugar con desesperación. Uno de los hombres quiso detenerlo, pero Sofía se interpuso sin pensarlo y lo empujó con el hombro contra la pared. El impacto la hizo gemir pero siguió avanzando. El peso de la piedra era brutal. Sus manos resbalaron sobre el polvo húmedo. Aún así, apoyó todo su cuerpo contra el bloque más cercano y empujó. La sombra se agitó detrás de la abertura. No salió, pero tampoco se retiró del todo. Aurelio gritó una orden, pero ya nadie le hacía caso. Uno de sus hombres escapó por la escalera. Otro cayó de rodillas rezando. Tadeo logró encajar un bloque en el borde de la grieta y Sofía empujó el siguiente con un esfuerzo que le quemó los brazos. La cámara vibraba entera. La figura del otro ledo hizo un movimiento brusco, como si quisiera atravesar la abertura antes de que cerrara. Sofía sintió el aire helado rozarle el rostro y entonces el último bloque cayó. El sonido fue definitivo, grave, profundo. La pared quedó sellada otra vez, aunque ahora una línea negra húmeda marcaba el sitio donde algo había intentado salir. El frío desapareció de golpe. La vela volvió a arder con más fuerza. Aurelio retrocedió hasta chocar contra la roca. Tenía los ojos abiertos de par en par y el rostro blanco, como si hubiera envejecido 10 años en un minuto. Miró a Sofía una vez, pero ya no había desafío en su expresión, solo una especie de horror incrédulo. «Váyase», le dijo ella, con la voz quebrada pero firme. Él no respondió, no discutió, no amenazó. Se dio media vuelta y salió de la cámara con pasos torpes, seguido por lo que quedaba de sus hombres. Cuando el eco de sus botas se perdió en el túnel, Sofía se quedó quieta, apoyada en la piedra, respirando con dificultad. Tadeo se dejó caer al suelo, exhausto. El silencio que volvió no era limpio. Tenía algo roto dentro. Sofía miró la pared sellada y luego sus manos, cubiertas de polvo y sangre pequeña en los nudillos. Había sobrevivido, pero no había terminado. Y lo supo en el mismo instante en que, desde detrás de la piedra recién cerrada, llegó un golpe leve. Uno, después otro, pacientes. Como si aquello allá abajo todavía supiera que no habían ganado del todo. Sofía no solo sobrevivió a la familia que quiso destruirla, terminó siendo la única persona capaz de sostener el secreto de aquella montaña. La primera en reaccionar no fue Sofía, sino la tierra. Todavía resonaba el último golpe de los bloques cuando un temblor breve recorrió la cámara, apenas una vibración seca que hizo caer polvo del techo. Tadeo se llevó una mano al pecho y respiró hondo, como si por fin se permitiera sentir el peso de todo lo que acababa de pasar. Aurelio había salido sin mirar atrás. Sus hombres lo siguieron en desorden, atropellándose en la escalera, empujados más por el miedo que por el orgullo. Nadie quiso volver a tocar esa pared. Nadie quiso comprobar si lo que habían visto abajo era real. En pocos segundos el corredor quedó vacío, salvo por el olor a humedad, a piedra rota y a la vela que seguía ardiendo con una llama temblorosa. Sofía tardó unos instantes en moverse. Tenía las manos llenas de polvo fino y los brazos le ardían por el esfuerzo. Pero cuando miró la pared recién sellada, algo dentro de ella se acomodó por primera vez en mucho tiempo. No era alivio completo, era otra cosa. La sensación de haber llegado al borde de algo terrible y haber decidido no retroceder. Tadeo fue el primero en hablar. «No va a dejar esto así», dijo con la voz ronca. «Ese hombre vuelve con más gente o manda a otros». Sofía lo miró todavía con la respiración agitada. «Entonces no vamos a dejarlo entrar». El viejo minero bajó la cabeza y por un segundo pareció sonreír cansado. Eso quería oír. Subieron en silencio, despacio, como si la casa entera necesitara recuperarse del susto. Afuera ya clareaba. El bosque tenía esa calma rara de después de una noche violenta. Los árboles quietos, el arroyo sonando a lo lejos, los pájaros empezando a moverse como si nada hubiese ocurrido.
Pero Sofía sabía que debajo de esa paz seguía latiendo algo tenso, algo vivo. No pasó mucho tiempo antes de que don Ezequiel llegara al rancho con 2 hombres de confianza. Bastó ver el rostro de Sofía para entender que algo grave había sucedido. Ella le contó lo necesario sin adornos, y el anciano escuchó sin interrumpirla, con el sombrero entre las manos y los ojos fijos en un punto que solo él parecía ver. Cuando terminó, don Ezequiel soltó un suspiro largo. Entonces ya no hay duda. Hay que asegurar la entrada bien, esta vez de verdad. 3 días después apareció don Ambrosio. No llegó como llegan los curiosos ni los oportunistas. Llegó callado, montado en una mula vieja, con una bolsa de cuero al hombro y una mirada que no se detenía en nada superficial. Era pequeño, de espalda recta a pesar de los años, con el rostro surcado por arrugas finas y unos ojos oscuros que parecían medir la casa, la loma y hasta el aire que la rodeaba. No pidió explicaciones, solo pidió que lo llevaran abajo. Tadeo lo acompañó hasta la cámara sellada. Sofía se quedó arriba, caminando de un lado a otro junto al fogón, con la mano sobre el vientre, sintiendo las primeras molestias de un cansancio que ya no se parecía al miedo sino a la espera. Don Ambrosio salió horas después. Tenía la ropa manchada de polvo y una expresión grave pero serena. El cierre se sostuvo, dijo, pero el lugar sigue despierto. Hay que respetarlo y recordárselo cada cierto tiempo. Sofía se puso rígida. ¿Qué significa eso? El anciano la miró sin rodeos. Que la tierra no olvida, y eso que está debajo tampoco. Si quieren vivir, alguien tendrá que renovar el sello cada luna nueva. Copal, flores y sangre. Poca, la justa. No para abrir, sino para mantener cerrado. Tadeo asintió en silencio. Había en su cara algo parecido al respeto. ¿Y si no lo hacemos? Don Ambrosio tardó un momento en responder. Entonces la montaña empezará a hablar por su cuenta. No dijo más. A veces, las palabras justas son las que peor duelen. La amenaza de Aurelio no volvió de inmediato, pero tampoco desapareció del todo. Durante semanas circularon rumores de que había perdido apoyos, de que una fiebre lo tenía postrado en su hacienda o de que sus hombres habían jurado no volver a esas cañadas. Nadie supo nunca cuál de esas versiones era cierta. Lo único claro fue que no regresó. Sofía no se permitió celebrar demasiado. Tenía demasiado trabajo por delante. El embarazo avanzó con rapidez y al mismo tiempo con una lentitud insoportable. Hubo días de náusea, de cansancio profundo, de pies hinchados y noches en las que le costaba dormir porque el cuerpo le cambiaba sin pedir permiso. Tadeo la ayudó en todo lo que pudo. Reparó puertas, limpió el taller, reforzó la bodega subterránea y empezó a trabajar la madera otra vez, como si las manos ocupadas pudieran guardar quietos los recuerdos. Con el tiempo la casa dejó de parecer abandonada. Sofía plantó hierbas junto al arroyo, ordenó el jardín, remendó las cortinas, limpió la mesa, abrió las ventanas al amanecer y dejó que el aire de la montaña entrara sin miedo. El techo de pasto siguió creciendo sobre la casa, las flores silvestres siguieron abriéndose entre la cubierta verde y de alguna manera todo empezó a encajar. La casa ya no se sentía como un escondite, se sentía como un lugar elegido. El parto llegó en noviembre, una madrugada fría en la que el bosque estaba envuelto en neblina. Sofía llevaba horas con dolores fuertes, apretando los dientes mientras Tadeo calentaba agua y don Ezequiel corría entre la cocina y el cuarto como si todavía fuera capaz de vencer el tiempo con pura voluntad. Cuando el niño nació, el primer llanto llenó la casa y rebotó en las paredes de adobe como una promesa. Sofía lloró también, pero en silencio, con el cuerpo exhausto y el alma rota de emoción. Era un niño pequeño, firme, rojo de vida. Tadeo lo sostuvo primero con unas manos temblorosas que durante años solo habían conocido roca, pala y oscuridad. Lo miró con una ternura tan seria que Sofía sintió un nudo en la garganta. «Se parece a su padre», murmuró. Ella sonrió débilmente, todavía pálida, todavía sin fuerzas para sentarse del todo. «Entonces que se llame Gastón». Nadie discutió eso. Cuando recuperó algo de aliento, Sofía tomó al niño entre sus brazos y lo acercó a su pecho. Lo miró durante un largo rato, como si quisiera aprenderse cada rasgo antes de que el mundo intentara ensuciarlo. «Tu padre te dejó esta casa», le dijo en voz baja, «y me dejó a mí para cuidártela». No era una frase bonita, era una verdad, una de las pocas que le habían quedado intactas. Los meses siguientes fueron distintos a todo lo que Sofía había conocido antes. Había trabajo, sí, pero también había una calma nueva. Una calma construida con esfuerzo, no regalado. Aprendió a vivir al ritmo de la montaña, a oír cuando el viento cambiaba, a reconocer cuando el arroyo crecía, a distinguir cuando el silencio era normal y cuando se volvía demasiado espeso. Tadeo decidió quedarse. No se habló mucho de ello. Simplemente un día dejó sus cosas en el cobertizo y al siguiente ya estaba arreglando el banco del taller.
afilando herramientas, acomodando tablas y cuidando el fuego como si siempre hubiera pertenecido a esa rutina. Sofía encontró en él un aliado silencioso, casi familiar. No hacía preguntas inútiles, no invadía, no pretendía mandar, solo estaba. Y en esa casa, después de todo lo vivido, la presencia tranquila valía más que cualquier discurso. Cada luna nueva, Sofía bajaba a la cámara sellada con don Ezequiel o con Tadeo. Llevaba copal, flores frescas y una pequeña herida en el dedo, apenas una gota de sangre. Don Ambrosio le había enseñado las palabras exactas. No eran una plegaria ni una amenaza, eran un recordatorio. La montaña tenía memoria, y ella también. Con el tiempo, Sofía dejó de sentir que estaba de paso. Esa tierra, que había llegado a ella como refugio de último minuto, se convirtió en su hogar. No porque la hubiera recibido con bondad, sino porque ella había aprendido a defenderla. Había perdido el miedo a mirar la loma, a tocar la puerta redonda, a dormir sin sobresaltarse con cada crujido de la madera. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los árboles y pintaba de cobre el borde del techo vivo, Sofía se sentó en el umbral con el niño entre las piernas. El pequeño Gastón ya gateaba con fuerza y se entretenía recogiendo cosas del suelo como si el mundo entero fuera una sorpresa que valiera la pena guardar. En una mano tenía un trozo de ámbar, pequeño, translúcido, encendido por dentro como una brasa detenida en el tiempo. «Mira», dijo él, balbuceando apenas. Sofía lo tomó con delicadeza y lo sostuvo contra la luz. Dentro había una hoja diminuta, perfecta, inmóvil desde hacía siglos. Algo tan frágil y tan duradero que parecía una burla del tiempo. Ella sonrió. «Guárdalo bien», le dijo. «Hay cosas que solo se conservan si alguien decide quedarse». Abajo, muy abajo en las profundidades que la casa seguía ocultando, sonó otra vez el golpeteo. 1, 2, 3, pausa. Sofía alzó apenas la mirada sin sobresaltarse. Ya no corría hacia el ruido, ya no bajaba con el miedo por delante. Solo apoyó una mano sobre la tierra, sintió el temblor leve que subía desde el suelo y luego volvió a mirar a su hijo. Él seguía jugando con el ámbar, ajeno a todo, iluminado por la tarde. La casa permanecía firme sobre la loma, la montaña también. Y entre ambas, Sofía había encontrado por fin el lugar donde nadie volvería a expulsarla.